¿Alguna vez sentiste que tu propia familia te traicionaba? Bueno, pues prepárate porque lo que te voy a contar no es una historia de película, fue mi vida real. Me llamo Miguel, soy de Zaragoza, y hace apenas un par de años viví uno de los capítulos más absurdos, dolorosos y surrealistas que te puedas imaginar. Todo empezó por algo que parecía súper inocente, un sueño de adolescente, una meta chiquita que tenía entre ceja y ceja, comprarme mi primera moto. Yo tenía 14 años en ese entonces, y mientras otros compas se gastaban todo en ropa o en juegos, yo estaba partiéndome el lomo, cortando césped, limpiando jardines, cuidando perros, todo lo que pudiera darme unas monedas. No era mucho, pero para mí cada euro valía oro. Soñaba con esa motillo, sentir el viento en la cara, ser libre aunque fuera por ratitos. Guardaba cada centavo en una vieja cajita de metal que escondía bajo las tablas sueltas del piso de mi cuarto. Nadie sabía dónde estaba, o bueno, eso pensaba yo. En mi casa las cosas nunca fueron fáciles. Mi madre siempre tuvo una debilidad brutal por mi hermana menor, Sofía. Y cuando digo brutal, hablo de que literalmente, si Sofía rompía un jarrón, era culpa mía. Si Sofía olvidaba sus deberes, era porque yo no le ayudaba. Una locura. Yo ya estaba acostumbrado a ser el villano oficial de la familia, pero no me imaginaba lo que estaba a punto de pasar. Un día después de volver de trabajar en el jardín del vecino, noté algo raro. Abrí la caja y faltaba dinero. Al principio pensé que era mi culpa, que quizás había contado mal. Pero cuando volví a revisar mis libretas donde apuntaba cada entrada, cada propina, cada billete guardado, me di cuenta de que no que alguien había metido la mano. Mi corazón se me cayó al suelo. ¿Quién podía haberme hecho eso? Yo solo confiaba en dos personas bajo ese techo, en mamá y en Sofía. No quise armar escándalo, así que primero fui a preguntarle directo a mi hermana. Y obvio, como buena actriz de telenovela, puso cara de ángel y juró por todo lo que más amaba que no había sido ella. Fui entonces con mamá creyendo que me apoyaría, pero no, ¿qué va? Apenas abrí la boca, me lanzó una mirada de esas que te congelan el alma. Me gritó que cómo me atrevía a acusar a su princesa, que era un mentiroso, malagradecido, que si seguía diciendo esas barbaridades iba a arrepentirme. Yo no entendía nada. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza que no cabía en mi pecho. Esa noche, mientras cenábamos, mamá no dejaba de mirarme con desprecio. Sofía, en cambio, apenas podía disimular una sonrisita burlona. Fue ahí cuando supe que no iba a ganar con palabras. Si quería justicia, tenía que moverme con cabeza fría, y vaya que lo hice. Espera a que te cuente cómo terminé descubriendo algo mucho peor, un plan macabro para echarme de casa como si yo fuera el problema. Sí, lo que oyes. Mi propia madre planeaba mandarme a una escuela militar para deshacerse de mí. Todo porque tuve la osadía de querer proteger lo mío. Pero tranqui, porque aunque parezca que la vida me estaba pateando, todavía tenía un as bajo la manga. Te prometo que lo que viene después se pone todavía más loco, listo para seguir. Agárrate porque apenas estamos calentando motores. Desde que era bien chavito, supe que en mi casa las reglas no eran iguales para todos. Yo, Miguel el mayor, tenía que ser el responsable, el maduro, el que no se quejaba, ni aunque le llovieran piedras. Pero Sofía era la princesita de mamá, la niña de sus ojos. Podía hacer lo que quisiera, que siempre encontraba forma de salirse con la suya. Y aunque al principio me aguantaba con el tiempo, ver esas injusticias me empezó a hervir la sangre. Para juntar el dinero de la moto me busqué 1000 chambitas. Los fines de semana cortaba el césped de los vecinos, recogía hojas, limpiaba garajes, paseaba perros, hasta lavaba coches ajenos bajo el solazo de Zaragoza. No era una fortuna, pero cada billete arrugado, cada moneda sudada era un pedacito de mi sueño acercándose. Recuerdo que hasta llevaba un cuaderno donde apuntaba todo. 5 euros por cortar el césped, 10 euros por limpiar la cochera. Lo anotaba todo con una letra horrible pero honesta. Yo mismo me motivaba viendo cómo cada semana el número crecía un poquito más. Pero claro, mientras yo me partía la espalda, Sofía vivía en modo princesa.
Si quería una mochila nueva, mamá corría a comprársela. Si pedía una tablet al día siguiente, ya la tenía en sus manos. Y lo peor, si se antojaba de dulces, maquillaje o ropa, simplemente tomaba dinero de donde fuera. La primera vez que noté que algo andaba mal fue una tarde que fui a revisar mi caja de ahorros. Yo tenía todo contado y memorizado, pero ese día faltaban como 20 euros. No era mucho, pero para mí era una tarde completa de trabajo. Intenté no armar bronca pensando que quizá me había equivocado, pero luego empezó a pasar cada vez más seguido. 10 euros menos, luego 30, luego 50. Cada robo era como un puñetazo invisible en el estómago, hasta que un día ya hasta el gorro decidí hacerle frente a Sofía. La confronté en la cocina directo sin filtros. ¿Fuiste tú quien agarró mi dinero? Ella me miró con esos ojazos de muñeca, puso su mejor cara de inocente y con voz quebradita soltó: yo, ¿por qué siempre me echas la culpa de todo? Acto seguido, mamá apareció como un huracán defendiendo a su niña. No me dejó ni explicar. Me gritó enfrente de toda la casa que era un paranoico, que seguro había gastado la plata en alguna tontería y ahora quería culpar a otros. Yo sentí un nudo enorme en la garganta. No era solo la injusticia, era esa sensación de que en mi propia casa nadie me creía ni me respetaban. A partir de ahí, empecé a esconder el dinero en lugares cada vez más raros. Adentro de un calcetín sucio, entre las páginas de un diccionario viejo, hasta dentro de una funda de almohada rota. Pero da igual lo que hiciera, tarde o temprano Sofía encontraba el escondite. Parecía que jugaba a ser detective en su tiempo libre, y yo era su objetivo favorito. Recuerdo clarito una tarde cuando después de currar toda la mañana llegué a casa y encontré mi caja abierta, el dinero desparramado y la mitad desaparecida. Ahí ya no aguanté más. Me armé de valor. Llevé mi libreta de cuentas a mamá y le mostré todo, cada euro anotado, cada fecha, cada trabajo. Pero en lugar de escucharme, de apoyarme, me soltó un grito que todavía resuena en mi cabeza: no pongas a tu hermana en vergüenza, malagradecido. Eres un egoísta. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en el piso, sintiéndome el ser más miserable del planeta. No entendía cómo podía ser que a los ojos de mi madre yo fuera el malo de la película. Me sentía como un extraño en mi propia casa. Y lo peor de todo, cada vez era más obvio que Sofía no iba a parar, y que mamá no solo le permitiría seguir robándome, sino que encima me castigaría a mí por defenderme. Fue entonces cuando decidí que ya no podía seguir solo en esto, que tenía que pedir ayuda a quien todavía creía en mí, aunque eso significara abrir una guerra en casa. Y así agarré el móvil temblando, marqué el número de papá y le conté absolutamente todo. Cuando papá contestó el teléfono, apenas escuchó mi voz, quebrándose, supo que algo grave pasaba. No era de los que dramatizan, pero yo ya no aguantaba más. Necesitaba a alguien que me creyera. Le conté todo el dinero que desaparecía, las veces que traté de explicarlo, y mamá me gritaba, como si yo fuera un delincuente, la complicidad descarada de Sofía. Papá guardó silencio unos segundos, como procesando toda la mierda que le estaba soltando, y al final solo dijo: Miguel, tranquilo, mañana mismo voy a tu casa. No sé cómo logré dormir esa noche. Sentía el corazón martillándome en el pecho. Al día siguiente, después de comer, sonó el timbre. Era él, con esa mirada seria que ponía cuando las cosas eran importantes. Entró saludando apenas y pidió hablar en privado con mamá. Yo me escondí en las escaleras escuchando a escondidas como buen adolescente metiche. La discusión fue fea, gritos, portazos. Mamá negándolo todo, acusándome de ser un niño malagradecido que inventaba historias para victimizarse. Pero papá no era tonto. Me pidió mostrarle mi libreta de cuentas, los escondites rotos, la caja de ahorros saqueada, y ahí estaba toda la evidencia irrefutable. Finalmente papá enfrentó a Sofía delante de todos y ¡zas! Después de un rato haciéndose la inocente, terminó confesando entre sollozos que sí, que había agarrado el dinero varias veces, porque mamá nunca le daba suficiente para sus cosas. Mamá trató de excusarla diciendo que eran cosas de niños, que para qué hacer un drama por unas monedas, pero papá estaba furioso.
No es por el dinero, le dijo él con la voz temblando. Es por la falta de respeto de valores. Va, ya dramatizas todo, bufó mamá. Yo ahí parado, viendo toda esa escena, sentí por primera vez que no estaba solo. Papá me miró con una tristeza profunda, como diciendo, perdón por no haber visto antes lo que pasaba. Después de eso, para proteger mis ahorros, compramos juntos un mini cofre de seguridad con combinación. Lo escondí en el rincón más improbable de mi cuarto, detrás del ropero viejo que casi nunca movíamos. Me sentí más tranquilo por primera vez en meses. Pensaba que el infierno se había terminado, pero estaba muy equivocado. Unas semanas después, al volver del trabajo, encontré mi ventana rota, vidrios por todo el suelo, el cofre abierto a golpes y los billetes esparcidos afuera. No solo habían robado, lo habían hecho a la brava. Mi cabeza explotó. Subí corriendo y encontré a Sofía en su cuarto con cara de «yo no fui», como si el desastre fuera obra de algún fantasma. Mamá bajó como loca al escuchar los gritos. Y adivina qué, en vez de regañar a Sofía, empezó a gritarme a mí otra vez. ¿Qué esperabas escondiendo dinero como si fueras un narco? Aquí en esta casa no se guardan secretos. ¡Qué locura! Era como vivir en un universo paralelo donde ser víctima te convertía automáticamente en el culpable. Fue en ese momento, con los vidrios rotos bajo mis zapatos, que entendí que mi madre no pensaba cambiar, que no importaba cuánta evidencia tuviera, cuántas lágrimas derramara ella, siempre iba a proteger a su favorita, y que si quería salvarme, tenía que buscar otra salida. Lo que yo no sabía era que mamá ya estaba planeando su siguiente jugada. Y esta vez no solo quería callarme, quería desaparecerme. Porque sí. Poco después descubrí que mamá estaba preparando todos los papeles para enviarme a una maldita escuela militar, bien lejos, en otra ciudad. El motivo, para corregirme, para que dejara de ser un problema en su paraíso de cristal. Solo había un pequeño detalle que ella no contaba. Yo estaba mucho más despierto de lo que creía. Todo empezó a oler raro cuando una tarde encontré unos papeles tirados en el escritorio de mamá. Curioso como soy, me acerqué y casi se me sale el alma del cuerpo. Eran formularios de inscripción a una academia militar privada. Mi nombre, mi fecha de nacimiento, todo estaba ahí. Lo peor fue cuando vi la firma. No era solo la de mi madre, también estaba la de papá. O bueno, eso creía ella. Agarré los papeles con manos temblorosas. Esa firma no era la de mi padre, era una burda falsificación. Casi me da un infarto. No podía creer que mi propia madre hubiera llegado tan lejos. No bastaba con ignorarme, defender a la ladrona de mi hermana, romper mis sueños a patadas. Ahora quería sacarme de en medio, como si fuera una basura incómoda que había que esconder. Respiré hondo. No podía explotar aún. Tenía que ser inteligente. Así que, como todo buen espía amateur, le saqué fotos a todos los documentos de arriba abajo. Guardé las imágenes en mi móvil en una carpeta camuflada dentro de un álbum de memes para que nadie sospechara. Esa noche no dormí nada. Estaba con los ojos pelados pensando en 1000 escenarios horribles, uniformes, rasposos, castigos físicos. Estar rodeado de desconocidos lejos de casa de papá, de todo lo que conocía, me sentía atrapado como un animal acorralado. Y juro que si no hubiera sido por papá, no sé qué habría sido de mí. Al día siguiente, en cuanto vi la mínima oportunidad, me escabullí para llamarlo otra vez. Le hablé en clave, con cuidado, sabiendo que mamá siempre andaba espiando conversaciones. Papá, encontré algo muy raro. Necesito verte. Hoy es urgente. No me preguntó nada más. Me dijo solo. En la cafetería de siempre, 5 en punto. Llegué corriendo sudado con el corazón a 1000 por hora. Nos sentamos en la esquina más apartada y sin decir palabra, le mostré el móvil. Papá fue pasando las fotos una a una, su rostro endureciéndose más y más con cada documento. Cuando terminó, me miró a los ojos con una rabia que pocas veces le había visto. Falsificó mi firma. Susurró con un hilo de voz. Asentí en silencio, tragándome las lágrimas. No necesitábamos decir mucho más. Ahí entendimos que ya no era solo un problema de favoritismos o berrinches,
Era una traición seria, ilegal, algo que podía tener consecuencias enormes. Papá se puso de pie de golpe, sacó el móvil y empezó a hacer llamadas. A su abogado, a su hermano que trabajaba en la policía local, a su mejor amigo que tenía contactos en la academia. En menos de una hora ya tenía un plan armado. Me prometió que no iba a permitir que me encerraran como si fuera un criminal. Esa misma noche, mientras mamá creía que yo estaba encerrado llorando en mi cuarto, papá llegó con una orden oficial para cancelar cualquier trámite relacionado conmigo. Le gritó en la sala delante de Sofía, delante de todos, sin pelos en la lengua: no tienes ningún derecho a manipular la vida de Miguel, y menos falsificando mi maldita firma. Mamá al principio negó todo. Se hizo la ofendida, lloró, gritó. Se tiró al piso como actriz de novela barata. Pero papá tenía las pruebas, las fotos y un abogado dispuesto a llevarlo hasta las últimas consecuencias. Lo que nadie se esperaba era lo que pasó después. En medio de la discusión, mamá gritó una estupidez de la cual probablemente siempre se arrepentirá. Pues si tanto te importa, vete con tus amantes como siempre. Silencio, un silencio tan brutal que hasta el reloj de la cocina pareció detenerse. Papá la miró fijo. Así que tú sabías. ¿Tú hablabas de infidelidades? Cuando llevas meses viéndote a escondidas con ese tal Luis, el del gimnasio. Boom, plot twist, nivel. Dios, nadie, ni yo, ni Sofía, ni la misma mamá, sabíamos que papá ya lo sabía todo. Resulta que mientras yo me partía el lomo trabajando y defendiendo mis ahorros, papá había estado investigando las escapadas sospechosas de mamá. Esa noche terminó en caos, gritos, maletas, volando insultos que prefiero no repetir. Papá pidió el divorcio formalmente 2 días después. Y a mí me preguntó si quería vivir con él. Obvio, no lo dudé ni un segundo. Después de esa noche infernal, todo cambió de golpe. Mi casa, que ya era un desastre emocional, se volvió un auténtico campo de batalla. Mamá se encerraba en su cuarto llorando a gritos o mandando mensajes furiosos a medio mundo. Sofía, confundida, me miraba como si yo fuera el monstruo que había destruido su perfecta burbuja familiar. Y papá, bueno, papá se mudó temporalmente a casa de su hermano mientras se resolvía el divorcio. Durante días caminé por los pasillos como si fueran tierra de nadie, evitando miradas, esquivando peleas, sobreviviendo. Pero lo peor aún estaba por llegar. Un sábado, mientras trataba de concentrarme en mis deberes, que honestamente ya me valían madres, después de todo lo que estaba pasando, mamá irrumpió en mi cuarto como un tornado. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y una carpeta azul apretada contra el pecho. «¡Te vas a ir igual! ¿Me oíste? No quiero verte más en esta casa». Me levanté de la cama de un salto, mi corazón latiendo como loco. «¿De qué hablas? ¿De que ya hablé con otra escuela militar?», gritó escupiéndome las palabras. «No necesito la firma de ese malnacido de tu padre. Con la mía basta. Me quedé de piedra». Era real esta pesadilla. Mi madre prefería deshacerse de su propio hijo antes que aceptar que había hecho las cosas mal. Quise discutir, decirle que no podía hacer eso, que era ilegal, que el juez ya estaba involucrado, pero fue inútil. Mamá estaba completamente fuera de sí, cegada por su orgullo, su odio, su necesidad de controlar absolutamente todo. Esa misma tarde intentó literalmente sacarme a la fuerza de la casa. Me gritaba que hiciera la maleta, que en 2 días estaría internado en un internado militar de mala muerte, bien lejos, donde aprendería modales. Yo trataba de calmarla, de hacerla entrar en razón, pero era como hablarle a una pared furiosa. Por suerte tenía mi as bajo la manga. Papá me había dejado una copia de la orden judicial que prohibía cualquier cambio de residencia sin su autorización. Saqué el documento de mi mochila, se lo lancé a la cara y le grité con toda la rabia acumulada: «No puedes hacerme esto». Mamá se quedó congelada. Vio el papel, lo leyó 1000 veces temblando de rabia, y luego me lanzó la carpeta azul contra el pecho antes de salir dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Respiré hondo intentando no desmoronarme ahí mismo. Me sentía como un soldado. Después de la batalla, sucio, herido, pero de pie. Sin embargo, esa misma noche,
Cuando creía que por fin podría dormir tranquilo, sonó el timbre. Era la policía. Resulta que mamá, en su ataque de desesperación, había llamado a los servicios sociales diciendo que su hijo estaba fuera de control y necesitaba intervención urgente. ¡Qué huevos! Por suerte, cuando los agentes vieron la situación real, yo solo con mis cosas ordenadas, los documentos oficiales en mano, entendieron rápido que ahí la loca no era yo. Uno de los policías, un señor de bigote frondoso y mirada buena onda, me dijo en voz baja antes de irse: «Tranquilo, chaval. Ya falta poco para que todo esto acabe». Esa fue la primera noche en semanas que pude dormir, aunque fuera unas pocas horas seguidas, abrazado a mi viejo peluche que aún guardaba desde niño. No me daba vergüenza decirlo en medio de tanta locura. Aferrarme a algo que me recordara tiempos más simples era lo único que me mantenía cuerdo. 2 días después, el juez otorgó la custodia provisional a mi padre. Papá llegó a casa como un héroe de película, vestido de traje, con una orden judicial en la mano, una sonrisa de victoria en los labios y una camioneta lista para llevarme a vivir con él. Me abrazó tan fuerte que casi me rompe las costillas, y juro que en ese momento sentí que todo el dolor, la rabia, la injusticia, por fin valían la pena. Salimos de esa casa sin mirar atrás. Mientras me alejaba, vi a mamá llorando en la puerta gritando que algún día me arrepentiría, pero ya no me importaba. Yo había elegido mi libertad. Yo había peleado por mi derecho a ser tratado con dignidad. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sonreí de verdad. Mudarnos con papá fue como respirar aire fresco, después de meses encerrado en una caja de humo tóxico. Al principio me costó creer que era real. Me despertaba en mi nueva habitación chiquita, pero luminosa, con pósters nuevos en las paredes, y la vieja guitarra de papá apoyada en un rincón, y me preguntaba si todo había sido un mal sueño. Papá se encargó de todo. Nos compró muebles de segunda mano, pero súper acogedores. Cocinaba horrible, pero con amor, y cada tarde después de sus turnos se sentaba conmigo a ver series o simplemente a platicar de cualquier tontería. No necesitábamos grandes discursos, solo saber que estábamos ahí uno para el otro era suficiente. Mientras tanto, el proceso de divorcio seguía su curso. El juez no tardó en ver la realidad, que mamá había cruzado todos los límites, desde maltratarme psicológicamente hasta falsificar firmas oficiales. No solo perdió mi custodia, también quedó bajo investigación por falsificación y abuso de autoridad parental. Fue un golpe durísimo para ella, pero sinceramente ya no sentía compasión. Cada herida que me había causado merecía justicia. Sobre Sofía, bueno, al principio creí que tal vez, solo tal vez, podría hoy haber algo de reconciliación. Al fin y al cabo, era mi hermana. Crecimos juntos, compartimos juguetes secretos, miedos. Pero cuando intenté acercarme, solo encontré rechazo. Un día nos cruzamos casualmente en un parque. Yo iba con papá, ella con mamá. Sofía me miró con desprecio, como si yo fuera el traidor que había destruido su mundo perfecto. Intenté sonreírle, darle una pequeña señal de paz, pero ella solo volteó la cara y siguió caminando. Ahí entendí que no todos los lazos de sangre significan amor, que a veces los vínculos se rompen tan profundo que no hay vuelta atrás, y que también está bien dejar ir por mucho que duela. Mi vida empezó a mejorar de a poquito. Conseguí un nuevo trabajo de medio tiempo en una cafetería del barrio. Seguía ahorrando, pero esta vez sin miedo de que alguien viniera a robarme. Papá me ayudó a inscribirme en clases de mecánica los fines de semana, porque seguía soñando con motos, pero ahora también quería aprender a repararlas yo mismo. Recuerdo la primera vez que cobré mi sueldo nuevo. Corrí a casa, le di a papá un abrazo de oso y le dije: «Esta vez nadie me lo va a quitar, viejo». Nos reímos como locos. Fue un momento simple, pero para mí valió más que todo el oro del mundo. No voy a mentirte. Todavía había noches en las que me despertaba sudando frío, soñando que mamá venía a arrastrarme a la fuerza. Todavía había días donde me preguntaba si había sido muy duro, si tal vez debería intentar perdonarla. Pero luego
Recordaba cada desprecio, cada injusticia, cada lágrima solitaria, y sabía que había hecho lo correcto. No era odio lo que sentía. Era algo más frío, más triste indiferencia. Ya no era su hijo sumiso. Ya no era el chivo expiatorio de su mundo torcido. Era Miguel, el chico que luchó por sí mismo, que no dejó que lo aplastaran. Y aunque tenía cicatrices, también tenía libertad. Y para mí, eso era más valioso que cualquier perdón forzado. Con papá formamos un equipo increíble. Salíamos a andar en bici los domingos, nos matábamos de risa viendo películas malísimas en la tele, nos apoyábamos mutuamente en todo. A veces hablábamos del futuro de la universidad, de los viajes que queríamos hacer juntos. Éramos una familia nueva, pequeña, remendada pero auténtica. Y en el fondo sabía que todo el dolor que había pasado había valido la pena para llegar a este lugar. La vida no siempre te da las cartas más fáciles. A veces te lanza un mazo de espinas lleno de trampas y traiciones, pero también te da la oportunidad de levantarte, de pelear por ti mismo, de construir algo mejor con tus propias manos. Yo elegí pelear, y carajo no me arrepiento ni un segundo. Hoy cuando miro hacia atrás, no puedo evitar sonreír una sonrisa rota pero honesta, pensando en todo lo que pasé. No fue fácil, ni bonito, ni justo, pero tampoco fue en vano. Cada cicatriz, cada lágrima, cada noche en vela, me enseñaron algo que no aprendería de ningún otro modo, que a veces la familia que te toca no es la que mereces. Que no importa cuánta sangre compartas con alguien, si no hay respeto, si no hay amor, simplemente no hay nada. Miguel de antes habría agachado la cabeza, habría seguido pidiendo perdón por pecados que no cometió Miguel. De ahora camina con la cabeza en alto, aunque le tiemblen las piernas, aunque el mundo sea injusto, aunque duela. No voy a mentirte todavía. Hay momentos donde duele, donde veo a otros amigos hablar de sus madres, de sus hermanas, de cenas familiares llenas de risas, y me entra un nudo en la garganta. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si mamá hubiera elegido amarme de verdad en vez de usarme como saco de boxeo emocional. Pero esas preguntas ya no me paralizan. Ahora solo pasan como nubes pesadas en un cielo que ya empieza a despejarse, y Sofía. Bueno, con el tiempo aprendí a soltar también esa herida. Entendí que no todo depende de uno, que puedes tender la mano 1000 veces, pero si el otro solo sabe usarla para arañarte mejor, guardarla para alguien que sí la valore. Lo que importa es que ahora tengo algo que antes parecía imposible. Paz. Una paz sencilla, sin fuegos artificiales ni aplausos. Pero mía, mi padre y yo, seguimos construyendo esta nueva vida a nuestro ritmo. Nos apoyamos, nos reímos, discutimos. A veces, claro, porque la perfección no existe, pero siempre desde un lugar de amor real, de respeto genuino. Él me enseñó que no hay nada más valioso que tener a alguien que luche por ti cuando tú ya no tienes fuerzas. Y más importante aún, me enseñó que también podía ser ese alguien para mí mismo. Hoy sigo trabajando, sigo estudiando, sigo soñando. La moto que tanto quería aún no la tengo, pero ¿sabes qué? Ya no me corre la prisa. Ahora sé que las cosas que valen la pena se construyen con esfuerzo, con paciencia, con coraje. Y cuando llegue, será 100% mía ganada con mis manos, mi sudor, mi historia. A veces cuando paseo por el barrio y paso frente a la vieja casa donde todo pasó, me detengo un segundo. No para llorar, no para odiar, solo para recordar quién fui y sonreír por el tipo de persona en la que me estoy convirtiendo. Porque si algo aprendí de todo esto, es que no importa cuántas veces intenten quebrarte, mientras sigas levantándote, mientras sigas apostando por ti. Nadie puede decir que perdiste. Y si tú que estás leyendo esto, alguna vez sentiste que nadie te defendía, que estabas solo, que eras invisible, déjame decirte algo, no lo estás. No estás roto, no estás perdido, estás en construcción. Cada lágrima, cada noche oscura, cada injusticia, son los ladrillos de una nueva vida que todavía no puedes ver, pero que ya está en camino, así que aguanta aunque tiemble todo. Pelea por ti aunque nadie más lo haga. Cree en tu voz, en tu valor, en tu historia, porque créeme, un día vas a mirar atrás
Y vas a darte cuenta de que todo ese dolor no fue para destruirte, fue para hacerte invencible. Yo soy prueba viviente de eso. ¿Alguna vez tuviste que pelear por ti mismo dentro de tu propia familia? ¿Sentiste que los que más deberían protegerte fueron los primeros en traicionarte? Cuéntame tu historia en los comentarios. No te guardes nada. Aquí te leemos, aquí te creemos. Y si este relato te tocó el corazón, si alguna vez te sentiste como Miguel, da al like, comparte este video con alguien que necesite un empujón para seguir luchando. Y no olvides suscribirte al canal. Para más historias reales que demuestran que pase lo que pase, se puede salir adelante. Nos vemos en la próxima batalla, guerreros.